Hola, bienvenidos a esta actividad editorial Planeta en la Feria del Libro de Guadalajara, lo que es decir, bienvenidos a la Feria del Libro de Guadalajara, estén donde estén, así que buenas tardes o buenas noches o buena madrugada si están en España mirándonos. Soy Patricia Kolesnikov, soy periodista del diario Clarín de Buenos Aires. No me resigno mucho todavía a todo lo que nos falta de Guadalajara en esta edición online. Por ejemplo, estar hablando desde acá, desde mi casa en Buenos Aires. Sin embargo, también veo las ventajas de esta modalidad, veo que estamos llegando a mucha gente que no hubiera podido estar en la expo, vemos que somos muchos, de hecho estamos llegando a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, o sea, estamos retransmitiendo desde todos esos lugares y estamos llegando a donde llega Internet. Eh, Tengo una alegría inmensa de hablar con Leonardo Padura y Gonzalo Celorio, son dos grandes autores latinoamericanos, me acabo de enterar que son dos amigos, así que eso mejora las cosas todavía, y los dos tienen grandes libros publicados este año, como Polvo en el Viento, el caso de Leonardo, y Los Apóstatas en el de Gonzalo. Los dos trabajan con recuerdos, con familia, con amigos, de distintas maneras, ¿no? Quizás de alguna manera más directa uno y más solapada el otro. Cuentan intimidad, cuentan lo que atraviesa a ellos y a su gente. Esta mesa tiene un título, ¿no? Está llamada a preguntar de dónde somos, hacia dónde vamos. Dos preguntas sencillitas, ¿no? Como para arrancar, yo digo, bueno, ¿de dónde somos? Y me voy, porque no voy a tener más nada que hacer en la charla. Eh, y bueno, primero lo que quería era saludarlos y darles lugar, pero ustedes querían decir algo para arrancar y no monopolizar todo, acá estamos. Hola Gonzalo, hola Leonardo. ¿Qué tal, Hola, Patricia? Muchas hola gracias Patricia. por coordinar esta reunión de amigos, efectivamente. Y también, como tú, agradezco mucho la invitación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ahora de esta manera verdaderamente heroica, diría yo, se mantiene viva a través de estos medios digitales, de estos medios telemáticos que, si bien nos limitan en la relación personal que se establece año con año en la Feria de Guadalajara, también evidentemente que nos permiten llegar a un público más amplio, más numeroso. Muchas gracias a la feria, felicidades por el premio Princesa de Asturias. Me estoy adelantando a lo que ya quería decir Leonardo Padura por este premio tan importante que la feria ha recibido, y muchas gracias por que nos acoja ahora en este medio telemático. Gracias, Patricia, y gracias, Leonardo, querido, por tener la posibilidad de dialogar contigo, que eres un escritor a quien tanto admiro y tanto reconozco. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Patricia. Ahora cuando Gonzalo hablaba de lo que ha sido este año la feria y de la importancia del reconocimiento que ha tenido más que merecido, estaba recordando que yo asistí por primera vez a la feria de Guadalajara, puede haber sido en el año 91 o 92. Y fuimos en lo que en México llaman un camión, en Cuba llamamos una guagua, un grupo de jóvenes escritores que la UNAM nos había convocado a un encuentro de narrativa, y fue uno de esos gestos que tuvo Gonzalo durante los años que tuvo cargos importantes. Era director de difusión cultural, Gonzalo. No quiero cambiar el cargo, no voy a hacer que te deje nada más que como teniente y fueras capitán, pero tenía un cargo importante, y ese cargo Gonzalo lo utilizó en aquellos años para promover sobre todo la joven literatura que se estaba haciendo en el continente. A ver, digo Gonzalo, pero no era solo Gonzalo, había todo un equipo de trabajo en el que estaba, por ejemplo, otro gran escritor mexicano y amigo entrañable, Hernán Lara Zavala. Y no se me olvida, Gonzalo, no se me olvida la emoción que tuve en una de esas ferias, primeras ferias del libro que asistí de la mano de la UNAM, el día que le entregaron el premio Juan Rulfo Eliseo Diego. Estábamos allí
estábamos allí y ha sido uno de mis recuerdos inolvidables de la feria. Quiero, por supuesto, sumarme a tu felicitación, a tu gratitud a esta feria que ha sido tan inclusiva, tan importante, tan amable en todos los sentidos, desde los sentidos literarios hasta los sentidos prácticos. Como ellos saben que yo vengo de Cuba, siempre en los programas me dejan una mañana y me dicen: el chofer viene a buscarte por la mañana para que hagas las compras de las cosas que te tienes que llevar para Cuba. Es decir, que saben todas las necesidades de cada uno de nosotros y nos complacen y nos miman. Así que muchas gracias a todo el equipo, todo el equipo. No quiero mencionar nombres porque también puedo ser injusto y bajar los grados a algunos, pero bueno, en fin, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Efectivamente, hicimos en aquellos años una colección literaria, Hernán Lara Zavala y yo, que se llamaba Rayuela Internacional, evidentemente en homenaje a tu paisano, Patricia, a Julio Cortázar, y publicamos a los escritores más sobresalientes, a los narradores fundamentalmente más sobresalientes de todo el continente después del boom de la literatura hispanoamericana, y evidentemente que tuvieron ahí presencia muy significativa escritores cubanos como Zenel Paz, como López Sacha, como Eras León. como el chino Eras León, etcétera. Y obviamente Leonardo Padura, que además hizo una antología del cuento cubano extraordinaria que se llamó El Submarino Amarillo, dicen allá, en homenaje a los Beatles. Y realmente sí se hizo una labor, creo que importante, del conocimiento de la literatura hispanoamericana, que siempre había sufrido una especie de balcanización, y que, bueno, esta colección ayudó a eliminar esas fronteras tan marcadas. Actividad que, por cierto, ya había hecho de manera muy importante Cuba con la Casa de las Américas, donde se conocieron escritores procedentes de las diferentes nacionalidades latinoamericanas. Y recuerdo muy bien esa mañana en que se le entregó el premio a Eliseo Diego, que en su discurso dijo una cosa que me sigue resonando en la cabeza, que no se pudo cumplir por algún motivo, pero él dijo que quería morirse en México y ser enterrado en México porque quería que lo enterraran al lado de Juan Rulfo, porque Rulfo sabía conversar muy bien con los difuntos. Qué clase de personaje, Eliseo. Qué tipo más lindo, ¿eh? Y Bueno, se voy a murió en México, aprovechar. efectivamente, pero sus restos están en La Habana. Voy a aprovechar que entramos por este lado, que entraron ustedes solos por este lado, para decir que a Gonzalo no le cuesta mucho hacer el puente entre Cuba y México, o que cuando hace el puente entre Cuba y México está hablando de sí mismo de alguna manera, y bueno, quisiera explicar un poco por qué esto de que vos solés decir que sos mitad cubano y mitad mexicano. Entonces, como hablamos, vamos a hablar un poco de estas materiales personales y literatura que tiene que ver con nosotros mismos, preguntar un poco qué es eso de ser mitad cubano y mitad mexicano. Podés contar por qué para los quienes no lo sepan, pero aparte, qué significa, ¿no? ¿Qué significan más profundamente? Bueno, sí, yo siempre digo que de los 80 kilos que yo peso, 40 son cubanos, aunque Leonardo me ha corregido últimamente y me dice: óyeme, Gonzalo, ven acá, yo creo que tú ya tienes que actualizar ese dato, porque sí, efectivamente, creo que ya son más de 40 y 40, pero esto lo digo porque mi madre era cubana, aunque nacida en Islas Canarias, pero mi abuela había nacido en La Habana cuando La Habana todavía era parte, Cuba era parte todavía del antiguo imperio español, y la infancia y la primera juventud de mi madre transcurrieron en Cuba. Mi padre fue diplomático mexicano destacado en Cuba, ahí conoció a mi madre, ahí nacieron los tres mayores de mis hermanos, de manera tal que yo tengo a Cuba pues muy metida en la sangre y en el corazón y en la historia y en el vocabulario
y en mi formación literaria también, porque hay que decir que Cuba también fue para mi generación algo realmente muy importante. El movimiento estudiantil de 1968 se inició precisamente en una manifestación del 26 de julio de ese año para conmemorar uno de los aniversarios del asalto al cuartel Moncada, y fue realmente la Revolución Cubana para mi generación una especie de desideratum, de modelo, de paradigma que nos dio una gran esperanza para todo el continente. Y por otra parte, en términos académicos, me dediqué mucho al estudio de la literatura cubana. Leonardo y yo tenemos también en común el hecho de que ambos hemos sido estudiosos de la literatura de Alejo Carpentier, y durante años en la universidad yo di un curso que se llamaba Literatura Cubana de Adentro y de Afuera, y también como editor pude publicar a grandes escritores cubanos, porque la literatura cubana es realmente de una riqueza absolutamente excepcional. De manera tal que sí siento una gran afinidad con Cuba, y también esa afinidad que implica un gran amor, pues ha tenido su derrotero un tanto crítico. Mi novela Tres lindas cubanas, que es la primera de esta saga que se continuó con El metal y la escoria y que culmina ahora con Los apóstatas, habla de Cuba y de una relación crítica con el sistema político, porque creo que el amor es crítico también, porque si no es crítico, el amor no es amor, es complacencia o es adulación. Y esa es un poco la historia dicha en términos muy sumarios, querida Patricia. Pero ¿qué tenés de cubano? Uno puede decir, yo tengo de... Acá se dice en Buenos Aires, que hay muchos italianos, se dice, es un tano cabrón, ¿no? Cuando yo tengo de italiano lo cabrón. O sea, lo enojón acá, no sé, no sé, creo que no quiere decir en todas partes de América Latina igual, cabrón, como alguien que se enoja fácil. ¿Y vos qué tenés de cubano? Bueno, yo creo que tengo de cubano el gusto por Cuba, el gusto por la literatura cubana, el amor a la isla y la gran cantidad que por esta vinculación histórica, familiar y ancestral me ha permitido establecer una relación de amistad muy profunda y de vinculaciones muy estrechas, que durante algún tiempo fueron realmente muy importantes. Durante el periodo especial en tiempos de paz, a partir del año del 90, yo tuve la idea y el propósito, como coordinador de difusión cultural de la UNAM, de abrir una casa de la UNAM en Cuba, en La Habana en particularmente, para establecer una relación más consistente. Lamentablemente este proyecto fracasó, pero puedo decir, y esto no es en números redondos, que yo hice 40 viajes a Cuba, precisamente, bueno, había hecho muchos viajes antes, pero con este propósito fundamental que lamentablemente no fue aceptado por las autoridades cubanas. Pero, ¿qué tengo de cubano? Pues fundamentalmente la historia de mi familia, que son de las historias ancestrales que se van intensificando en la propia educación personal, en el propio perfil, en el propio temperamento, el vocabulario cubano, el tono cubano que yo trato de imitar, y que ya en Cuba hace varios años que imitan como yo imito a los cubanos, porque no necesariamente lo atino, pero en fin, tengo una relación personal, afectiva, cultural, literaria, que me atrevería a decir que pues tiene algo de identitaria también. Les decía al principio que se supone que esta mesa, una de las preguntas fáciles que tenía era ¿de dónde somos? Y le quiero preguntar a Leonardo de dónde es. ¿De dónde sos, Leonardo? Mira, la pertenencia, la identidad,
Son procesos muy complejos, son procesos muy complejos. En el caso, un caso, por ejemplo, como el de Gonzalo, que bueno, acaba de contarnos esta dualidad que hay, o un componente, más que dualidad. Gonzalo es un escritor mexicano, no puede negar que es un escritor mexicano. Lo que pasa es que tiene un ascendente cubano y una inclinación por Cuba que viene de ese ascendente y de otras relaciones que desarrolló a lo largo de todos estos años. Incluso en los años más recientes, todas estas relaciones de amistad que tenemos un grupo de personas acá en Cuba con Gonzalo y otros escritores y amigos mexicanos. En mi caso, es mucho más fácil, creo yo. Esta situación compleja es mucho más fácil. Cuando en una de las ocasiones en que me preguntaron si yo tenía doble nacionalidad a partir de que me concedieran en España el pasaporte cubano, yo dije, mira, no tengo doble nacionalidad, tengo doble ciudadanía. La ciudadanía es una figura legal, jurídica, migratoria, no sé qué será, y la nacionalidad es algo que es intrínseco, es cultural, es visceral. Yo tengo una sola nacionalidad, que es la nacionalidad cubana, y soy cubano por los 64 costados. Yo averigüé, mis padres 2, mis abuelos 4, mis bisabuelos 8, mis tatarabuelos 16, y llegué a 64 cubanos por todas partes en mi línea genealógica hacia el pasado. Y soy un cubano de La Habana, como bien decía Manolo Vázquez Montalbán. Los novelistas, los poetas pertenecen sobre todo a una lengua y los novelistas, sin embargo, pertenecemos más a una ciudad. Y yo creo que soy un escritor de La Habana, soy un escritor que escribe en habanero, lo aprendí con mi práctica cotidiana, pero también con la lectura de otros escritores habaneros. Nunca venero suficientemente en este sentido a Guillermo Cabernet Infante, que nos demostró que era posible tener un habanero literario, lo practicó y lo patentizó. Con otros escritores después contemporáneos que han venido y que han sido colegas más o menos cercanos, Jesús Díaz, Enel Paz, Arturo Arango, gente incluso de mi generación. Y soy un ciudadano de Mantilla. Mantilla es este barrio donde yo vivo, donde yo nací, donde está esta casa donde estoy hablando ahora, en la que yo nací en el año 1954, en la que sigue afortunadamente viviendo mi madre con sus 92 años, en la misma habitación donde hay un altar, un pequeño altar, donde la imagen que preside es la Virgen de la Caridad del Cobre, bajo la cual nos criamos los tres hermanos. La cuna en esa habitación, la cuna del más pequeño, me tocó a mí primero, soy el mayor de los tres, estaba justamente debajo de esa imagen de la Caridad del Cobre. Así que las primeras 4 caras que yo reconocí en mi vida fueron la cara de mi madre, de mi padre, de un perro que se llamaba Prim y dormía debajo de mi cama y se asomaba para mirar a ver si yo estaba bien, y de la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo vengo de ese lugar, que se llama Cuba y que tiene muchos rostros, pero que se puede identificar con símbolos tangibles o intangibles, como es el caso de esa Virgen, que me hizo llorar. Yo no soy religioso, estoy hablando de alguien que no, ni siquiera soy un apóstata como los hermanos de Gonzalo en esta novela. Yo soy un ateo absoluto. Cuando tenía 7 años hice la primera comunión y le dije a mi madre, mira, no voy más a la iglesia porque la iglesia es muy aburrida y a mí lo que me gusta es jugar pelota, y los domingos se han hecho para jugar pelota, no para estar en una iglesia oyendo un cura, y ya no fui más a la iglesia. Pero ese sentido de la identidad que uno tiene con determinados elementos de esta intangibilidad, de esta simbología, hicieron que cuando vino el Papa Wojtyla a Cuba y por fin coronaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, una coronación como patrona de Cuba que había sido pedida por los veteranos del Ejército Libertador cubano a principios del siglo XX. Cuando yo vi aquella ceremonia que se desarrolló en el pueblo del Cobre, en las afueras de Santiago de Cuba, empecé a llorar como un niño. Empecé a llorar como un niño de pura emoción patriótica, Sí. Yo quisiera decir algo, Patricia, si Por me favor, es de ustedes esta charla. permites, porque lo que acaba de decir Leonardo me parece que es perfectamente suscribible, y yo soy un escritor mexicano, sin lugar a dudas. También tengo la ciudadanía española y de todas maneras soy un escritor mexicano, aunque tenga estas afinidades
cubanas y españolas. Mis novelas en esta trilogía se ubican en España, en La Habana, en México, y esta última también hace alguna incursión en Nicaragua. Y es que yo creo que sí, efectivamente uno tiene una identidad cultural, pero creo que esa identidad cultural en términos de la literatura contemporánea ha quedado relegada a un segundo plano. Me parece que durante toda la época independiente de los países latinoamericanos, hago la salvedad de Cuba, que no fue independiente sino hasta principios del siglo XX, a diferencia de la mayoría de los países hispanoamericanos que iniciaron sus revoluciones de independencia a principios del siglo XIX. El propósito fundamental de la expresión literaria era revelar la identidad nacional. Es decir, después de una independencia política con respecto a España, en qué consistía la nacionalidad mexicana o la nacionalidad primero hispanoamericana y después ya las nacionalidades específicas de los flamantes países que surgieron después de la independencia. ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es ser boliviano? ¿Qué es ser ecuatoriano? Y en eso se empeñó la literatura, que tenía un poco la obligación de escribir en lengua española, aunque la lengua española la sintiera lengua de conquista y lengua de dominio, pero no había otra lengua de expresión literaria que pudiera sustituir al español. Y yo creo que en eso se nos fueron pues prácticamente 2 siglos o un poco más de 2 siglos, y a mí me parece que a partir del boom de la literatura hispanoamericana, no sé si esté de acuerdo conmigo, Leonardo, la problemática de la identidad ha quedado totalmente superada, ha quedado relegada a un segundo plano, ya no es el propósito fundamental de nuestras expresiones literarias. A mí me parece que después de leer a Carlos Fuentes o a Julio Cortázar o a Mario Vargas Llosa o a Gabriel García Márquez, realmente ya no necesitamos ningún pasaporte identitario para poder circular por el mundo con toda liberalidad y con toda legitimidad. Entonces, eso no significa que no tengamos una identidad, pero creo que la identidad ya no es el propósito fundamental de nuestra expresión literaria, ni forma parte del repertorio de nuestras preocupaciones centrales. Creo que la literatura latinoamericana ha tenido ya realmente, a fuerza de haberla buscado tanto tiempo, la posibilidad de olvidarse de esa identidad para poder tener un acceso a la universalidad más legítimo, más natural, más tranquilo, sin eso que durante algún tiempo creo que fue una preocupación, pero también un lastre de nuestra expresión literaria. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Gonzalo. Es que esa definición identitaria que es fundamental en todo el siglo XIX, no solo en Hispanoamérica. Yo creo que todo el movimiento romántico es la época de la formación de las nuevas nacionalidades, las nacionalidades modernas. Italia surge como Estado, la Italia que conocemos en el siglo XIX. Era una necesidad de la propia evolución de las sociedades en aquellos momentos. En el caso cubano, como tú bien dices, sin ser Cuba un país, empezó desde el siglo XIX a forjar una nación. Y esa nación fue fundamental, el peso que tuvo la literatura, las reflexiones que hicieron determinados autores, pero por ejemplo, el caso de un cubano mexicano, otro cubano mexicano, que fue José María Heredia. Recordarás que en una de mis novelas, la novela de mi vida, que yo dedico toda una parte, un sector de la novela, a seguir el rumbo personal de Heredia, una de mis tesis es que Heredia es uno de los inventores de la patria cubana y lo hace desde esa poesía romántica que escribe incluso mayoritariamente fuera de Cuba, porque ese es otro elemento que tal vez después conectemos con él, con el tema del exilio y de la diáspora, que una parte importante de la literatura cubana, la de esta de más reafirmación nacional, curiosamente se escribe fuera de Cuba.
Martí escribe prácticamente toda su obra fuera de Cuba. Cirilo Villaverde termina su versión final de Cecilia Valdés en el exilio en Nueva York. Y Heredia, bueno, vive más de la mitad de su vida en México y muere en México en 1840, todo desterrado por sus ideas independentistas acá en Cuba. Y yo creo que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, ese proceso empieza a cristalizar, y yo siento, por ejemplo, que en el caso cubano, autores como Carpentier, el Carpentier, por ejemplo, del siglo de las luces, es ya la construcción final de esa imagen de una nación. Y ya Carpentier lo hace desde una perspectiva muy universal. Sin embargo, en ese mismo momento, Guillermo Cabrera Infante publica una novela profundamente cubana, esencialmente habanera, que es Tres Tristes Tigres, pero que ya la pertenencia está a un nivel anecdótico, lingüístico, pero no es una preocupación del escritor. Y ya nosotros nos aprovechamos después, tenemos la posibilidad de que venimos en un momento en que nos sentimos liberados de esa responsabilidad, y por eso podemos mover nuestros libros por los lugares más diversos. Mi novela El hombre que amaba a los perros se desarrolla más fuera de Cuba que dentro de Cuba, en México, en Rusia, en España, de la guerra civil, pero es una novela que parte y regresa a Cuba, porque ahí es donde está esa seña de identidad posible. Y en el caso de esta trilogía tuya, de tu recorrido a través de tu familia, la familia de la parte materna, paterna, y después con dos de tus hermanos, creo que ocurre lo mismo. Esto te abres a un mundo que es mucho más grande que el mundo mexicano, pero siempre desde esa perspectiva de la mexicanidad que ya tenemos asumida, que ya tenemos integrada, y que no constituye un problema mayor en el sentido de que la tenemos, de que está en la sangre, ya está. Me parece, sí, hay una absoluta coincidencia. Efectivamente, el siglo XIX fue el siglo con el romanticismo de la creación de las nacionalidades. Hay una polémica ejemplar en México entre un nacionalista, después del proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana, que fue Hermilo Abreu Gómez, y uno de los pensadores más críticos, más lúcidos que ha dado México, que fue Jorge Cuesta, que en esa polémica le decía Jorge Cuesta a Abreu Gómez, pero don Hermilo, piense usted que hasta la idea del nacionalismo es una idea importada, es decir, que en la medida en que somos más mexicanos o más nacionalistas, somos menos mexicanos y menos nacionalistas porque estamos importando un concepto europeo. Yo creo que también es muy importante y muy meritorio en términos de historia cultural que estos nacionalismos, después de las dos grandes conflagraciones mundiales, han venido a quedar un tanto solapados. Hubo una guerra fría, en fin, y todavía este asunto no está resuelto, pero evidentemente que esta exacerbación del nacionalismo también que se creó durante todo el siglo XIX dio resultados verdaderamente nefastos en la primera mitad del siglo XX. Y es cierto lo que dice Leonardo, de la misma manera que yo tengo escenas literarias que se llevan a cabo, que se verifican en España, en La Habana, en México, en Nicaragua, pues gran parte de las obras de Leonardo Padura tienen incursiones en otras partes fuera de Cuba, como el caso de El hombre que amaba a los perros, que tiene una parte importante, muy importante y muy bien conocida además en México. Yo creo que él es también tan cubano como mexicano, porque en ese sentido tiene un conocimiento realmente extraordinario. Y también en la novela de Mi vida, de José María, que es una novela con la que yo siento una gran empatía, porque es también una novela metaliteraria como la que yo acabo de publicar, en donde no nada más se cuenta la historia que la novela cuenta, sino la historia de la construcción de la novela, que a veces es tan o más dramática que la historia que la novela misma cuenta.
Creo que esto es realmente muy interesante. Y efectivamente, Heredia, Martí, Cirilo Villaverde y buena parte de la obra de Alejo Carpentier se escriben fuera de Cuba. Y curiosamente, ya que sale a colación Carpentier, pues Carpentier no ubica más que la consagración de la primavera y de una manera más o menos parcial sus novelas en Cuba. La mayoría de las novelas de Alejo Carpentier no transcurren en Cuba, transcurren... El acoso es la novela más habanera de Alejo, sí, que es una pequeña novela. Sí, lo que pasa es que yo no la incluiría dentro del paradigma de las novelas, me parece más bien un relato, pero en fin, bueno, sí, con independencia del acoso, pero tiene razón, pues todas las demás novelas ocurren en otras partes, El reino de este mundo ocurre en Haití, Los pasos perdidos en el Alto Orinoco, El siglo de las luces en alguna isla francesa del Caribe, etcétera, ¿no? El arpa y la sombra, pues a la mitad entre el Vaticano y otros lugares. Incluso, bueno, el concierto barroco tiene una parte en México, de ahí sale el indiano, del México de la Nueva España. Después se ubica, sí, pasa por Cuba, pero después se desarrolla en Florencia. En fin, hay un sentido de universalidad de estos escritores que yo creo que fue realmente muy saludable, porque de todas maneras nadie, salvo Cabrera Infante, negaría la cubanidad de Alejo Carpentier, aunque en mi opinión es un escritor y es una de las diatribas que hemos tenido Leonardo y yo. Yo creo que él tiene con respecto a América Latina en general una visión un tanto exógena que hace que esa realidad le resulte maravillosa, mientras que si la viviera realmente, a lo mejor no la calificaría de maravillosa. Pero en fin, ese es otro tema interesante. Pero a quien no dejamos hablar es a la moderadora. No, tranquila, solamente que no me van a pagar por esta charla, me parece, porque no estoy trabajando nada. Pero, Mira, pero Patricia, ahora discúlpame, porque Gonzalo acaba de decir algo que creo que me da pie a algo déjame pasar un aviso. Déjame sí. pasar un aviso que es importante. Los que están mirando y quieran hacer preguntas, no sean tímidos y pónganlas en los comentarios y se las vamos a hacer. Todo tuyo, Leonardo. Sí, no, porque Gonzalo acaba de hacer una afirmación respecto a su novela y a la novela de mi vida, y es este aspecto metaliterario de la construcción de la novela. Y yo quisiera aprovechar, a lo mejor esto era parte de tu salario y te estoy robando tu salario, pero quiero hacerle una pregunta a Gonzalo que me surgió leyendo su novela Los Apóstatas. Esta es una historia tremenda, es una historia tremenda, es una historia que los finales de las dos grandes líneas argumentales, por decir de alguna forma, son demoledores. Porque uno es la destrucción de los sueños utópicos y la otra es la destrucción misma del ser humano, que llega a un punto en que pierde su esencia, su carácter fundamental, que es la capacidad de pensar y la capacidad de expresarse. Pero tras la historia de estos dos personajes que son precisamente dos hermanos de Gonzalo, uno de los cuales, el mayor, es de los que nació aquí en Cuba, era habanero, y otro de los hermanos más cercanos a Gonzalo en esa larga lista de hermanos, eran 12 o 14, Gonzalo. 12. 12 hermanos, como los 12 apóstoles. Gonzalo, lo que te quería preguntar, ¿tú no crees que el protagonista de esa novela eres tú? Sí, en buena medida, sí. Yo creo que ya que estamos hablando de identidad, tendríamos que hablar no nada más de identidades nacionales, sino la primera identidad es la identidad personal. Y yo creo que uno escribe, por lo menos ese es mi caso, para conocerse mejor a través del conocimiento de los demás, porque en mi opinión, Leonardo, Patricia, la literatura o la narrativa cumple con una función indagatoria, es decir, que no solo recrea lo que ya el escritor conoce, sino que le permite al escritor hacer calas muy profundas o más profundas en la realidad que le sirvió de punto de partida. Y en ese sentido,
parece, estoy convencido de que la literatura cumple con una función también cognoscitiva, porque creo que es un instrumento, es un recurso, es un discurso que permite, como decía, hacer calas más profundas en la realidad, porque amplía las escalas y las categorías de la realidad, como lo decía el propio Alejo Carpentier. Es decir, que la literatura no solo da cuenta de lo que los seres humanos hacen, dicen o piensan, sino también incluye lo que sueñan, lo que recuerdan, lo que inventan, aquello en lo que creen, todo ese universo que es parte de la realidad. Pensar que la imaginación no es parte de la realidad es una verdadera mutilación. Y cuando uno describe un contexto determinado, pues acaba por conocerse a sí mismo. Y yo efectivamente creo que me conozco mejor después de haber escrito esta novela, en donde traté de conocer a mis hermanos, pero me di cuenta también de una serie de atavismos que comparto con ellos y muchos que heredé, sobre todo de mi hermano mayor, y entonces ahí hay también un sentido identitario de carácter personal. Y volviendo a esta universalidad, es impresionante cómo en la novela de Leonardo Padura, que hace en esta novela de Como polvo en el viento, que hace un mapa muy, muy agudo, muy profundo de las causas, de los motivos de la diáspora de tantos cubanos que, habiendo sido educados en los principios revolucionarios, que de alguna forma, gracias a la revolución, varios de ellos pudieron desarrollarse, pudieron tener estudios universitarios, pudieron ser personas. Realmente, ¿cuáles son los motivos por los cuales se van? También cometen de alguna forma una apostasía. Yo creo que hay una vinculación entre mi novela y la de Leonardo, porque en ambas se da una especie de crítica frente a un dogma predeterminado, un dogma preestablecido, el dogma revolucionario con todas sus características impositivas, que sí ha generado posibilidades, libertades, posibilidades educativas, etcétera, pero que al mismo tiempo ha exigido una conducta de fidelidad y de ortodoxia. Y finalmente estos personajes de su novela, la gran parte de ellos, de la docena de personajes, pues acaban apostatando con respecto a este dogma, acaban yéndose de la isla, y lo que me parece verdaderamente impresionante es cómo Leonardo puede ubicar con una gran naturalidad, con una gran fidelidad a sus personajes en otros países y en otras ciudades fuera de La Habana. Es muy impresionante lo bien que maneja sus personajes en Miami o en la costa oeste del norte de los Estados Unidos, en Seattle, por ejemplo, o en Barcelona o en Madrid. Y no nada más es la ubicación, sino tiene un oído tan fino para representar no nada más el discurso habanero, que es el propio suyo, sino también para reproducir los idiolectos de otras partes de la lengua española, como es el caso de la forma de hablar de los madrileños o la forma de hablar de los catalanes de Barcelona cuando hablan en español, que eso es verdaderamente extraordinario porque uno oye a esos personajes y los oye con una absoluta fascinación porque son absolutamente convincentes. Esta es la universalidad, ¿no? Yo creo que resulta muy importante y en esta novela además, bueno, los motivos son motivos, algunos de ellos realmente muy, muy dramáticos, muy dramáticos. Yo subrayo la palabra dramático porque creo que esta novela de Leonardo Padura tiene un eje que podría antojarse en primera instancia melodramático. Melodramático porque habla de temas que suelen ser tratados por una literatura melodramática, como es el caso de la falta de conocimiento de la relación paterno-filial, quién es el padre de tal criatura, como es en fin, una serie de elementos que tienen
digamos, esta característica. Pero, sin embargo, es el móvil que utiliza Leonardo Padura para mantener un suspenso permanente a lo largo de 670 páginas. Es una novela extensa que a uno no se le puede caer de las manos porque esa intriga melodramática finalmente da pie para tener la posibilidad de hacer lecturas mucho más profundas sobre los móviles de la defección, por llamarle de alguna manera, los móviles de esta apostasía, de esta actitud finalmente revolucionaria frente a la revolución, metarevolucionaria, digamos, de alguna manera. Tenemos muy poquito tiempo. Yo creo que la pregunta que se cae de Maduro, y yo creo que voy a hacer, como soy una porteña psicoanalizada, creo que Leonardo Padura te hizo a él la pregunta que le correspondía, te hizo a vos, Gonzalo, la pregunta que le correspondía a él. Como dijo él, Leonardo, ¿tú no crees que el protagonista eres tú? Mira, yo no debería hablar de la novela, porque después de lo que ha dicho Gonzalo, cualquier cosa que yo diga la puede dañar. No voy a decir nada mejor que lo que ha dicho Gonzalo. Mira, yo en una de las primeras entrevistas que hice sobre la novela, yo debía haber ido a España a hacer unas presentaciones en un festival que se hace en Andalucía y después hacer varias presentaciones que ya se habían pactado con todas las medidas estas de distanciamiento y tal, en Telefónica, en la Casa de América en Barcelona y bueno, finalmente no pudimos hacer ese viaje y no pudimos hacer esas presentaciones sino por vía de este tipo de mecanismos virtuales. Y en esa primera presentación me salió una definición de la novela que yo no había pensado y dije que esta era una novela visceral y creo que es visceral. Creo que es una novela que yo tenía dentro de mí, que iba creciendo dentro de mí. Siempre digo que uno de los procesos más misteriosos de la creación literaria y específicamente novelesca es de dónde salen las ideas para escribir una novela. Es misterioso que un acontecimiento, una situación, unos personajes, una historia se pueda convertir en material de novela a partir de un momento en que se produce una cierta cristalización en la mente del escritor. Eso es, los psicoanalistas tuyos tal vez nos puedan decir algo, Patricia, pero es muy misterioso. O el psicoanalista tuyo. Hay un No, psicoanalista en la novela y es argentino. es un psicoanalista en la novela y es argentino. ¿Qué cosa va a hacer? Esto, imagínate. Y con apellido judío. Esto, ¿qué cosa va a hacer? Bueno, y esta novela, bueno, creo que iba creciendo dentro de mí y llegó el momento de exponerla. Es una historia que tiene que ver, como bien decía Gonzalo, con muchos exilios, muchas diásporas de personajes de mi generación. Es una novela muy generacional, algo que es común en mi literatura, porque bueno, el personaje de Conde es una manera de expresar mi generación y otros personajes, en El hombre que amaba a los perros, el escritor que recibe y cuenta la historia de Mercader, en fin. Y en este caso, estos personajes de mi generación, que algunos se van y otros permanecen, pues establecen esta dicotomía tremenda entre la distancia, la lejanía y la pertenencia, la cercanía. Y esto enlazado por algo que está por encima de posibles lecturas políticas o de otro tipo, que es una relación de amistad. Yo considero, y hace poco escribí una columna que se llama así, Amistad, que una de las cosas, de una de las grandes ganancias que tenemos los seres humanos y que nos distingue, por supuesto, de otras especies, no solamente es el hecho de que podamos escribir novelas y leer novelas, sino que también somos capaces de crear relaciones de amistad. Y esas relaciones de amistad nos pueden salvar de muchísimas cosas que la vida nos enfrenta. Y la fidelidad a los amigos es para mí, si yo tengo algún elemento en lo que no he hecho una apostasía, ha sido en determinadas religiones, y una de esas religiones es la religión, el culto a la amistad,
que creo que es muy importante y por eso siempre que puedo a los amigos que han sido amigos durante mucho tiempo y en los momentos más difíciles, más jodidos, como estos personajes de esta novela, pues yo les revelo y les muestro mi gratitud porque creo que es lo menos que uno puede hacer. Y bueno, es una experiencia muy cubana, pero como bien dice Gonzalo, tratamos de cumplir ese mandato tan clarividente de Miguel de Unamuno, de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Creo que desde una historia muy cubana, desde una historia muy mexicana, desde una historia muy familiar, desde una historia muy personal, desde dentro de la persona que escribe esa historia o vive esa historia personal, se puede tener una visión universal. ¿Por qué? Porque hay un elemento, Patricia, que compartimos, Gonzalo, tú, yo y creo que todas las personas que nos están oyendo, o por supuesto todas las personas que nos están oyendo, y que es absolutamente universal, y es esta pertenencia a la condición humana, que tiene sus lados maravillosos y sus lados oscuros. Hay sentimientos muy loables, hay sentimientos que son tremendamente terribles, pero esos somos, y creo que por esa vía, por la vía de la condición humana, es que uno puede tener esa enorme comunicación con los valores, con las necesidades, con los comportamientos del hombre en cualquier circunstancia geográfica, en cualquier momento histórico. Lamento que vamos a tener que irnos corriendo, porque acá te echan de la sala igual que en la Feria Real, o peor que en la Feria Real. En realidad estamos pasados un minuto, pero voy a decir que entramos un par de minutos tarde, así que me los voy a tomar igual. Es la hora de la audiencia, la gente que nos está escuchando. Lamentablemente voy a hacer una sola pregunta de esas, que es de Carlos Cetina Díaz desde Eventos Gandhi, y es una recomendación muy concreta. Pregunta: ¿qué libros suyos nos recomiendan para este encierro pandémico? Y yo les voy a proponer, si les da timidez, que cada uno recomiende algo del otro. Mira, bueno, yo creo que esta trilogía de Gonzalo, las tres lindas cubanas, La Escoria y el Metal y la Escoria, y Los Apóstatas, son tres libros que son la absoluta mayoría de edad literaria de Gonzalo. Y es muy curioso que lo haya conseguido contando esas historias que estaban tan dentro de él, porque son parte de él mismo. Yo creo que a nivel de lenguaje, a nivel de estructura, incluso a nivel de la capacidad de arrastrarnos a lo largo de una historia, no vale con que lean Los Apóstatas. Creo que tienen que leer las tres novelas de Gonzalo de este ciclo, y aquí tengo incluso páginas marcadas y todo. Gonzalo, discúlpame que la haya doblado, pero tienes páginas aquí que he tratado de preservar para esta conversación, que no fue posible porque, bueno, no hemos tenido tanto tiempo, porque realmente es un libro que me conmovió y me demostró mucho este fenómeno del que terminaba de hablar anteriormente, las tremendas interioridades dramáticas, melodramáticas, trágicas de la condición humana. Cómo los hombres en nuestros comportamientos y en nuestra propia fisiología tenemos dentro una serie de condiciones que nos pueden complicar la existencia de las maneras más gloriosas o de las maneras más terribles. Y tú has hecho un ejercicio aquí de desgarramiento, has hecho un striptease de ti mismo, no físico, sino sentimental, que creo que comunicas a los lectores una visión de qué cosa es la vida, de qué cosa es una familia, de qué cosas son, de qué cosa es un aprendizaje, que es muy importante en esta novela, los aprendizajes que tú hiciste con estos dos personajes, lo que aprendiste y lo que nunca pudiste aprender. Creo que le dan un valor adicional enorme a tu literatura, además de ese placer estético que les garantizo que van a tener en la lectura. Muchas gracias, Leonardo, por estas consideraciones que me abruman un poco. La verdad es que yo no sabría qué recomendar de Leonardo
Padura, yo recuerdo que yo tenía un maestro nicaragüense de origen, que era Ernesto Mejía Sánchez, que había sido el editor de las obras completas de Alfonso Reyes. Y cuando yo era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, le pregunté a mi maestro, que era tan conocedor de la obra alfonsina: maestro, ¿por cuál de las obras de Alfonso Reyes cree usted que debo empezar? Y él me dijo: mira, Gonzalo, te recomiendo que empieces por las obras completas. Yo no puedo pronunciarme por ninguna de las novelas de Leonardo Padura, porque toda la trama policíaca de Mario Conde es verdaderamente extraordinaria, y es extraordinaria porque ha subvertido el esquema prototípico de la novela policial, porque sucede que ahí hay un cambio de estructura. Generalmente el que es asesinado, la víctima en una novela policial, es alguien que se comporta de acuerdo con las normas sociales, y el victimario es aquel que rompe con las normas sociales. Lo que ocurre en el caso de las novelas policiales de Leonardo Padura es exactamente lo contrario, y acaba por ser una novelística terriblemente crítica, porque generalmente quien acaba por ser el victimario es el Estado. Es una cosa muy, muy fuerte lo que estoy diciendo ahora. Hay una actitud crítica realmente muy, muy valerosa, y muy subliminal, por otra parte. Pero, ¿qué decir del hombre que amaba a los perros? Yo creo que esa es una de las grandes novelas, casi tolstoyana, que yo creo que... yo diría, con respecto a esta novela, lo que decía Borges con respecto a la Divina Comedia. Decía Borges: no entiendo el ascetismo inútil de no leer la Divina Comedia. Pues yo de no leer El hombre que amaba a los perros, que me parece una novela verdaderamente extraordinaria. Muchas gracias, Bueno, Gonzalo, muchas gracias. acá, en atención a la importancia de mis interlocutores, nos han concedido unos minutos más, me avisan. Así que tengo una pregunta más de la gente que nos está escuchando, y es una pregunta difícil, aviso. Dice así: Patricio Fernández Cortina, en Planeta de Libros México, pregunta: cuando el escritor narra a la ciudad como un personaje más de la novela, ¿llega a poseerla y a sentirla parte de él y deja de inquietarle la distancia entre él y esa ciudad? ¿Quién empieza, Gonzalo? ¿Quién empieza? Empieza tú, Leonardo. Bueno, mira, yo creo que la ciudad, por lo menos en mi experiencia y en mi práctica, llega prácticamente a convertirse más que en un espacio físico o un espacio incluso espiritual, cultural, lingüístico, en un personaje en muchas de mis novelas, en las novelas de la serie de personajes de Mario Conde, con mucha evidencia, porque esta literatura policíaca contemporánea es una literatura eminentemente citadina. Y Conde es un callejero, Conde es un investigador callejero, y después se dedica a la compra y venta de libros viejos y va recorriendo toda la ciudad. Y yo creo que hay un mapa posible de La Habana en mis novelas, que va desde las casas y los barrios que antes fueron más aristocráticos y que están ahora en proceso de recuperación, hasta las zonas más pobres y deterioradas, donde se producen estos asentamientos de lo que acá en Cuba le llaman los palestinos, que son los emigrantes que vienen de la zona oriental del país. Pero como a Conde, muchas de las cosas que dice y piensa Conde son cosas que digo y pienso yo, como todos ustedes saben. Ese tipo me roba mis pensamientos y mis palabras con un desparpajo absoluto. Y en las dos últimas novelas, Conde está sintiendo algo que creo que nos pasa a todos en la medida en que vamos creciendo, y es que vamos sintiendo un cierto extrañamiento con respecto a la ciudad. Por ejemplo, en la novela de Gonzalo, en los Apóstatas, es muy evidente de que el México que él cuenta en su infancia, en su adolescencia, alrededor de estos dos hermanos, va siendo cada vez un México diferente, que uno va sintiendo que se le distancia, que se le pierde al narrador de la novela, y a mí me ocurre lo mismo. Conde va sintiendo que la ciudad deja de ser su ciudad
¿Por qué? Porque los códigos empiezan a cambiar. Cuando tu hermano iba caminando a la parada del camión, cuando estaban en la escuela al principio de la novela, y ahí hay una apropiación de la ciudad, Gonzalo, que después ya no es igual en el resto de tu libro, porque es ese momento en el que realmente nos hacemos de la ciudad y hacemos que la ciudad sea nuestra. Pero después la ciudad sigue creciendo. En el caso de México, un crecimiento que es una cosa imposible. La Ciudad de México es inabarcable, sencillamente inabarcable. La Habana, mucho más modesta, mucho más detenida físicamente, arquitectónicamente en el tiempo, pero la realidad cubana cambia y la gente cambia. A veces la sensación de que como el sistema político y social cubano es el mismo, económico y político es el mismo, se tiene la falsa percepción de que la sociedad cubana es igual. Y no, la sociedad cubana también se mueve. Los cubanos piensan distinto. En esta misma novela, como Polvo en el Viento, las reacciones de los hijos de mi generación son distintas a las reacciones de mi generación con respecto a la emigración y al exilio. Eso pasa con todo y pasa con esos códigos que construyen la ciudad, que no solamente física, es también un espacio espiritual y, como dije, lingüístico e identitario que cambia y a veces nos produce estos procesos de que no encontramos una vía de comunicación con esa ciudad. Sí, yo quiero decir que hace algunos años, 15 años tal vez, escribí un ensayo que se llama México, ciudad de papel, en Sí. donde digo que la Ciudad de México se ha destruido sistemáticamente a lo largo de su historia, porque para construir lo nuevo siempre se ha destruido lo anterior, y lo único que ha rescatado a la Ciudad de México y le ha dado continuidad es precisamente la literatura. Es decir, tenemos una ciudad de papel, una ciudad que ha sido registrada por las obras literarias. Pero estas obras literarias a lo largo del tiempo habían efectivamente loado a la Ciudad de México, tanto los nativos desde la época de Nezahualcóyotl, antes de la conquista de los españoles, y después los viajeros españoles que llegaron aquí, que la cantaron de manera muy entusiasta a lo largo de todo el periodo virreinal, y después cuando la ciudad ya se siente propia, pues es el escenario efectivamente de toda la novela romántica y de la novela naturalista de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y yo creo que hay un momento clave que es el año de 1958, cuando Carlos Fuentes escribe La región más transparente del aire. Yo creo que esa es la novela que abre el boom de la literatura hispanoamericana. Sé que se concede generalmente este privilegio, con muy buenas razones, a Mario Vargas Llosa por La ciudad y los perros, cuando ganó en el 62 el premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Pero a veces he pensado que si no hubiera sido por La región más transparente, la novela de Mario Vargas Llosa solamente se habría titulado Los perros, porque la ciudad es una especie de gran invención de Carlos Fuentes, porque es la primera vez que la ciudad es el personaje y no nada más el telón de fondo de una novela. Es la primera y es la última. ¿Por qué? Porque después de la ciudad de 1958, que tenía todavía o apenas 4 millones de habitantes, la ciudad creció de tal manera desmesurada que no hay ninguna novela que la abarque. Y entonces empezó a seccionar, y Fernando del Paso habla de Nonoalco Tlatelolco, y otros hablan de la zona rosa, como José Emilio Pacheco, de la colonia Roma. Yo nací en la colonia Roma y por eso esta película de Cuarón me resulta tan impresionante, porque es la ciudad de mi infancia, que ya nada tiene que ver con la ciudad actual. Y entonces yo creo que la Ciudad de México ya es inabarcable y hay que fragmentarla. Y yo me he dedicado fundamentalmente a hablar del centro histórico de la ciudad. Hay alguna novela que transcurre del centro histórico, pero la Ciudad de México es inabarcable. Es una ciudad de ciudades, y de ciudades además amuralladas entre sí, o de murallas físicas, porque por el temor de la violencia hay
algunos lugares, algunas colonias, algunos repartos, se dicen en La Habana, que están prácticamente cercados para que no entren personas ajenas. Hay muchas calles cerradas en México con vigilancia propia, y otras pues son ciudades que están también amuralladas por cuestiones más bien de carácter ideológico. Yo no me atrevo a ir a la colonia de los Doctores a las 3 de la mañana porque seguramente no salgo vivo de ahí. Es decir, hay una gran cantidad de ciudades. Y eso que son doctores. Y eso que son doctores. Pero no necesariamente médicos, ¿eh? Porque como alguien en Cuba, bueno, es que aquí cualquier come mierda es doctor. Pero Patricia, quería, sí, termina, Gonzalo, por favor. Ya no, termino diciendo que la ciudad ha estado presente en mis novelas, pero ya no tengo tampoco el propósito de ser el portavoz de la ciudad, porque es una ciudad que me queda absolutamente grande a mí y a todos los escritores, por más que hablemos de la Ciudad de México o que ubiquemos nuestras novelas en la Ciudad de México. Bueno, les agradezco muchísimo, la verdad, el esfuerzo de pensar juntos en esta situación, en este contexto tan difícil. Conozco hace mucho la Feria de Guadalajara y sé que su equipo de producción estaba preparado para todo, los he visto hacer cosas increíbles, pero no sé si estaban preparados para que no hubiera feria. No, eso sería terrible. Qué bien, qué buena consideración. Mira, yo me precio de ser uno de los pocos que he asistido a todas las ferias desde que empezó hace 34 años. No he faltado a ninguna y tenía un gran dolor de faltar a esta, y aunque sea de esta forma telemática, pues estoy presente, y muchas gracias por esta invitación a participar en este diálogo con mi querido y admiradísimo amigo Leonardo Padura. Y muchas gracias, Patricia, por tu moderación. No, por favor, fue muy fácil. Y Bueno, a ver, quería un poco para cerrar mi parte. Bueno, primero, por supuesto, agradecer a la feria que nos brindara esta posibilidad. A ti, que bueno, nos conocemos ya hace algunos años, hemos hecho algunas cosas juntos allá en el Premio Clarín. Hace poco estuvimos en una conversación también. Pero sobre todo me congratulo mucho de haber tenido la posibilidad de compartir esta hora y 10 minutos, creo que llevamos hablando, con mi querido amigo Gonzalo Celorio. ¿Por qué? Porque muchas veces estas conversaciones se convierten en una especie de laberinto en el que no se sabe a dónde van a dar las cosas, y cada cual dice lo que se le ocurre. Y bueno, Gonzalo siempre obliga a una cierta cordura, y con su conocimiento de la literatura, de la creación, en fin. Y hablar con él siempre es muy satisfactorio, y me siento muy feliz de que esta conversación, creo que hemos hablado de temas que son importantes, que a la gente le van a interesar. Hemos hablado de la creación, pero hemos hablado también de la importancia que puede tener para las personas, para el que escribe y para el que la recibe la literatura, algo que en estos momentos, y más con este proceso que hemos vivido en este año, resulta tan importante, encontrarnos a nosotros mismos y hacerlo del mejor modo, no con maneras tontas, superficiales, espectaculares, sino a través de las cosas buenas que todavía afortunadamente nos da la vida. Muy bien. Gracias por las reflexiones. Quiero agradecer también a los socios que acompañaron esta transmisión, que son Abaco, la Academia Mexicana de la Lengua, Bodega de Libros, Bookmedia, Busca Libre, Cafebrería Péndulo, Eventos Gandhi, la Fundación Cultural Providencia, la Librería de la U, la Librería Nacional, la Librería UGET, las librerías Hidalgo, Mr. Books, W Magazine y por supuesto la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vean la programación, hay más de la Feria de Guadalajara y hay más de Planeta en la Feria, y nos seguimos viendo de todas las maneras. Nos estamos viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias. Adiós. Un abrazo, Gonzalo, un beso, Patricia. Muchas gracias. Hasta luego, qué gusto.